Buenas tardes a todos. Bienvenidos al espacio Co-Creadores Co-Creando de Panamá Coworking Center. Aquí en Panamá son las 4:58. En aras de la puntualidad, para nosotros en Panamá Coworking Center recibirlos. Mi nombre es Paul Susi. Estoy aquí para tener un conversatorio con Carlos, que por ahí debe estar llegando. Ya me mandó un mensajito que está conectándose. Y vamos a hablar un poco de estas generaciones que a veces entendemos y a veces no entendemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar unos minutos para que la gente se vaya conectando y unos 10 minuticos para que se conecten y luego comenzamos, pues. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Estaba dándole la bienvenida aquí a nuestros invitados de hoy. Desde Panamá Coworking. Señores, bueno, ya todos conocen a Carlos, así que poca es la introducción que tengo que hacer, ¿verdad, Carlos? Entonces, Así es. pues bienvenidos todos desde Panamá Coworking. Queremos darles una súper bienvenida para nosotros a este espacio que hemos creado desde hace unos meses que se llama Co-Creadores Co-Creando, donde invitamos a gente tan divertida como Gamo y tan inteligente como Gamo, que nos hace unas charlas buenísimas de servicio al cliente y además de sus famosas infusiones. Carlos, hemos tratado de ser variados. Hemos tenido médicos, gente hablando de salud, coach, y la verdad es que nuestra intención siempre es mantener a nuestro grupo de trabajo y de nuestros clientes conectados con nosotros y ayudar en lo que podamos en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, que a lo mejor, como conversábamos el otro día, también se presentan muchas oportunidades y hay que estar pendiente y atento para atacarlas y tener las herramientas necesarias para hacerlo. Por eso tenemos personas aquí como Carlos, que nos va a hablar hoy de estas famosas generaciones que yo a veces no entiendo. No sé si soy X, Z, baby boomer o yo no sé qué. Gracias, Paul. De verdad que un gusto poder conectarme contigo y bueno, con toda la comunidad de Panamá Coworking, donde bueno, ya he tenido la oportunidad de compartir y de pasar tiempo tanto físicamente en Panamá como en todos estos encuentros que tú has promovido para conversar de estos temas y también, por supuesto, para socializar en estos tiempos tan difíciles que nos han tocado. Y en aras de cumplir con los puntuales, cosa que a veces en nuestros países se hace un poco difícil, pues mira, arranque. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Yo pongo el tema sobre la mesa. ¿Quieres que empiezo hablando un poquito de las generaciones para quizás partiendo de tu comentario de que tú ni sabes a veces en qué generación perteneces? Lo que te decía es que sí, definitivamente yo soy un caso raro, porque si yo cuento mi edad y lo que hago, a lo mejor no sé, la verdad es que no sé en qué generación estoy. A veces me siento millennial, a veces me siento X, a veces me siento baby boomer, no sé. Creo Bueno, que estoy swinging por las edades y por la eso generación. está muy bien. La verdad que si tú te sientes millennial, yo creo que nada, eso es un mérito, así que me parece genial, te felicito. Sí. Pero eso tiene una lógica también, no solamente es un tema de tu ánimo, de tu espíritu emprendedor y siempre entusiasta, sino también que tiene una explicación desde mi punto de vista, desde el comportamiento, ¿no?, humano. Y fíjate, yo quisiera empezar comentando, porque hay muchas concepciones erradas sobre este tema de las generaciones. Primero, quisiera decir, hay personas que creen, como ahorita está sucediendo en algunos países de América Latina, que creen que el coronavirus no existe. Entonces, así como la gente en Brasil y en algunos de estos países, hoy estuve viendo un noticiero de Euronews y ponían a una gente en Brasil que decía, no, eso del coronavirus es un invento, eso no existe. Y bueno, hay gente que cree que este tema de los millennials y toda esta terminología de generaciones es un invento de la gente de marketing y algunos que lo creen
piensan que son conceptos que aplican al mundo anglosajón. Porque como la mayoría de los nombres son en inglés, baby boomers, la generación X, que también es muy importante, los millennials. Entonces me han abordado mucha gente diciéndome, oye, esos conceptos son anglo y no aplican a América Latina. Entonces yo quisiera empezar por allí diciendo, como cada vez que hablo de esto en cualquier país, cabe destacar que yo tengo una conferencia que se llama Conéctate con los Millennials, perdón, con las distintas generaciones, que bueno, eso tiene su historia. Empecé con los millennials y después me reclamaron los baby boomers. Oye, mira, no nos tomas en cuenta. Entonces tuve que ampliar y ser inclusivo. Esa conferencia yo la he dado en muchos países, 9, 10 países, y la han visto más de 12,000 personas. Pero me han abordado y hay gente que me ha dicho, hay dos observaciones. Una, que es esa. Oye, ese es un concepto anglo. Esto no aplica aquí en Bolivia. O esto no aplica aquí en Ecuador o en Panamá. Y yo todo lo que presento y todo lo que les voy a comentar a ustedes ahorita en base a lo que me pregunten, proviene de estudios realizados en América Latina. De hecho, ahorita acabo de terminar uno de más de 13,000 encuestas en 15 países de la región, donde por cierto está Panamá. Hemos tenido una alianza de varios años con Medcon, con la prensa, así como el resto de los medios de comunicación de la región. Entonces, primero, esto no es un concepto anglo. El nombre puede haber sido acuñado en los Estados Unidos, en el Reino Unido, pero las generaciones existen y en América Latina tienen todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Sobre todo hoy. Quizás hace 50 años o 100 años, decir que este concepto que se podía acuñar en un país como los Estados Unidos no llegaba acá, a América Latina, podía tener sentido. Pero hoy día vivimos en un mundo plano. ¿Qué significa el mundo es plano? Es la tesis de Thomas Friedman en su libro La Tierra es plana, que dice que vivimos en un mundo tan globalizado que, bueno, lo que pasa en China o en Corea del Sur llega muy rápidamente a cualquier parte del mundo a través de los medios de comunicación. Entonces, como las generaciones son fenómenos culturales, obviamente, de hecho, me ha pasado a mí que he viajado y que he tenido la oportunidad de compartir con gente de otros países. Por ejemplo, el año pasado compartí con unos periodistas que provenían de Alemania, de Francia, de muchos países distintos, y estos periodistas estábamos hablando y teníamos un contexto cultural común. O sea, todos hablábamos o sabíamos de lo que estábamos hablando. Claro, hay realidades locales que yo, por ejemplo, ignoraba acerca de Corea del Sur o de China, pero en general ciertos fenómenos globales eran entendidos por todos. Entonces, dado eso de que la Tierra es plana, tiene todo el sentido del mundo que lo que pasa en Estados Unidos pueda pasar en Panamá, en términos de la generación. Esa es una aclaratoria importante. Y la segunda tiene que ver con lo que tú me comentaste de que te sentías a veces millennial, porque esa es la que más me hacen y la gente a veces me reclama. Y me dice, oye, Carlos, yo no estoy de acuerdo con tu clasificación porque tú dijiste que los millennials son los que nacieron entre el año 1980 y 1995, pero yo nací en 1978 y yo me siento millennial. Entonces, ahí es donde yo les digo, esto es una ciencia social, entonces no hay una frontera exacta, no estamos hablando de matemáticas. O sea, es decir, no es que a partir del 1 de enero de 1980 usted automáticamente es millennial, sino que eso depende del contexto cultural. Como en todas las distribuciones estadísticas hay una curva y hay una mayoría de la gente que se agrupa, pero hay unas colas o unos extremos en esa curva. Y bueno, hay gente que a lo mejor en su contexto, te pongo un ejemplo muy cotidiano, a lo mejor tú vivías con unos hermanos que eran más jóvenes que tú, y entonces aunque tú eras mayor y pertenecías a una generación, tú de alguna manera culturalmente pertenecías también a la otra generación, porque compartías los eventos, los sucesos, etcétera, etcétera, ¿no? Las series de televisión, etcétera, etcétera. Entonces fíjate que esto es un fenómeno social y por ende no hay una frontera, pero hemos acordado, la mayoría de los autores, unos rangos aproximados que los digo muy rapidito. La generación de los más chiquitos, hasta antes del coronavirus, eran los Z. Los Z son las personas que nacieron del año 1995 al 2010. Ahí es una generación muy heterogénea porque hay adolescentes, hay adultos jóvenes. Entonces, ahí viene también una aclaratoria que hay gente que confunde las generaciones con segmentos de mercado. Y por ejemplo, dentro de una generación pueden haber 5 o 7 segmentos de mercado distintos. ¿Ok? Porque están dentro de un contexto cultural, pero dentro de ese grupo tan grande hay muchos subgrupos. Luego están los millennials, o los también llamados eco-boomers, generación Y, que nacieron entre el año... Se nos cortó.
1980 y el 95. Se interrumpió la llamada. ¿Me escuchan? Te cortaste un poquito. Ok. Sí, es porque me conecté desde el móvil y alguien llamó y entonces como, me interrumpió la... Ok, entonces el X, la generación X, son los nacidos entre el año 65 y el 80. Y luego la generación de los baby boomers, que son de posguerra, 1945, 1965. Entonces, fíjate que son 4 grandes grupos, los más comunes, los que están coexistiendo ahorita en nuestros hogares, en nuestras oficinas. De hecho, en Panamá Coworking, cuando tú vas, te encuentras baby boomers, te encuentras X, te encuentras millennials, y no me extraña, incluso casi seguro hay Z, porque son los más jovencitos, si no me equivoco, he conocido a algunos de ellos. Definitivamente. Entonces, fíjate, lo primero es que las generaciones están determinadas por contextos culturales, no es una ciencia exacta, es una ciencia social, no son segmentos de mercado, cada generación tiene sus grupos distintos. Algo importante, como el mundo cambia tan rápidamente, entonces nos estamos dando cuenta, fíjate que los baby boomers eran 20 años, era un fenómeno demográfico, pero el mundo está cambiando tan rápidamente que incluso está pasando, en vez de haber 4 o 5 generaciones en un contexto organizacional, vamos a encontrar, o en la casa, o en el mercado, nos vamos a encontrar cada vez más generaciones. ¿Por qué? Porque es mentira que en el mundo de hoy van a tener que pasar 15 años para que haya gente distinta. Entonces, claro, esos periodos se van a cortar. Y eso va a ser muy interesante y muy retador en los ámbitos que queramos. Porque fíjate, yo te hablo del ámbito más micro, que es la casa. Entonces, qué retador es para una familia tener distintas generaciones coexistiendo con visiones distintas. Y digo retador porque no es malo. Tiene cosas buenas y cosas difíciles de manejar a veces. Pero lo mismo sucede en una organización, en una compañía. Y imagínate en un mercado, una marca que se quiera conectar con una audiencia que tiene distintas formas de ver el mundo. Y creo que aquí es el punto más importante, y hasta aquí dejo esta parte, que es que lo importante de las generaciones es que nos permite entender que los valores y la manera de ver el mundo cambia de generación en generación. Y voy a terminar con una explicación que para mí es como muy contundente. Yo que soy de marketing, cuando yo estudié marketing, estudié con base en los libros de la posguerra. Libros escritos en la posguerra que estaban básicamente enfocados en una producción en masa, donde la calidad era lo importante, donde estábamos en una sociedad produccéntrica, es decir, en una economía producéntrica, donde se hablaba del qué y del cómo, qué produzco y cómo lo produzco, la calidad, el proceso. Pero no, eso era lo más importante para los baby boomers y los X. Resulta que llegan los millennials y dicen, no, lo más importante no es el producto, lo más importante soy yo. ¿Y qué espero yo de las empresas? Que me conozcan tanto que se anticipen a mis necesidades. Y imagínate tú esa ruptura, y por eso que hubo un choque, y casi que los libros de marketing tradicional como que los dejamos de lado y nos empezamos a enredar a nivel de marketing, porque resulta que, bueno, empezamos a encontrarnos con eso. Mira, ya no es el producto, ya la gente no quiere que le hablemos del producto, la gente quiere que le hablemos a esa persona. Entonces esa es una diferencia importante, y por eso es tan importante entender a las nuevas generaciones. Carlos, una pregunta que te quería hacer a ese respecto. Lo difícil que es para una empresa que tiene, tú mismo lo mencionabas, nosotros tenemos en la misma empresa clientes desde la generación Z hasta la baby boomer. Entonces, exacto, cuando tú me preguntas, la pregunta primordial que tiene que hacerse cualquier empresa, ¿quién es mi cliente? De repente, exacto. generacionalmente mi cliente es muy amplio. Entonces, ¿cómo hacer tus campañas o cómo dirigir tus campañas en ese sentido cuando tienes una clientela tan amplia? ¿Cómo no? Fíjate, bueno, lo primero que tú estás diciendo como algo obvio porque eres una persona acuciosa en términos de negocio, pero mucha gente no lo hace. Lo primero es entender quién es tu cliente. Hay muchas compañías ahorita que no están claros de quién es su cliente. No se han dado cuenta de que su cliente ya no es el X, que está pendiente de la promoción, que está pendiente del precio y que está pendiente del producto y de la calidad y de la famosa relación precio-valor, sino que han ido cautivando o han heredado unos clientes millennials que piensan distinto. Entonces, mi primera invitación es que entendamos quién es nuestro cliente. Ahora, después viene la pregunta tuya, bueno,
suponte que tengo varias generaciones. Lo más común para las empresas más grandes, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones, una empresa de consumo masivo, bueno, va a tener varias generaciones. Entonces, esa es la esencia del marketing. Fíjate que el marketing, cuando el marketing se trata, son poquitos pasos, es muy sencillo. Entender las necesidades de tus audiencias, por lo cual tienes que primero entender cuáles son tus audiencias, defines las necesidades. Hablando un poco de esa disparidad cuando tienes, Ajá. y empresas no tan grandes, porque nosotros no somos una gran empresa y de repente tenemos clientes Z, Y, Exacto. entonces, Fíjate, tu reto es cómo conectas con las distintas generaciones. Entonces, eso implica medio y mensaje. O sea, primero, ¿qué medios debes utilizar para llegar con tu mensaje a las distintas generaciones? Entonces, eso es lo primero que tienes que entender. Si tú todavía en tu coworking le estás llegando a muchas personas de mi generación, que somos los X, que de hecho todavía tenemos una presencia importante en el mundo de los negocios, en las oficinas, entonces a una generación como la X le vas a llegar con unos medios. Algunos son los mismos medios por los cuales puedes conectar a un millennial, pero algunos no. E incluso una vez que defines los medios, entonces viene una diferencia. Básicamente, tienes que tomar entonces 3 cosas en cuenta. Número 1, los medios. Te pongo un ejemplo. La generación de los X es una generación proclive a leer correos electrónicos, mucho más que los Z. Los baby boomers son más proclives incluso todavía a los impresos, a los medios impresos. Entonces, fíjate que hay una diferencia, pero hay medios que llegan a todo el mundo. Por ejemplo, la internet como medio digital llega prácticamente hoy día a todas las generaciones. La televisión también llega a todas las generaciones. Entonces, hay cosas comunes, pero hay cosas distintas en cuanto a los medios. Te pongo un ejemplo luego de formato. Bueno, internet llega a la mayoría de la gente hoy día, sí, pero los formatos son diferentes. Los más jóvenes son más proclives a los videos, son más proclives al streaming, mientras que, por ejemplo, los baby boomers son más proclives, como decía, a un formato de mensajería o de email. Entonces, el formato también influye. Y luego viene el mensaje. Esto es lo más importante. El mensaje también es importante porque lo que conecta con una audiencia también es el contenido. Entonces, si la generación X valora el precio, valora la relación precio-valor, entonces ese tipo de mensaje, tú puedes conectar a un X a través de ese tipo de mensaje, pero ese tipo de mensaje hace muy poca mella o impacto en una generación como los Z, donde tienes que usar otro tipo de mensaje. Por ejemplo, te voy a poner no sé si quieres que te ponga un ejemplo de marcas que conectan bien con sí, cada seguro. generación. Entonces, fíjate, vamos a ponerlo muy facilito. Vamos a empezar por los baby boomers. A los baby boomers le preguntamos, ¿qué esperas tú de una marca? ¿Qué es para ti importante de una marca? Y el baby boomer dice, para mí lo más importante es que sea funcional. Es decir, que cumpla lo que se supone que tiene que hacer. Perfecto. Entonces, por eso es que para esa generación es tan importante la calidad del producto como tal. Y es menos importante la experiencia y una cantidad de cosas. Entonces, allí hay muchos ejemplos de productos tradicionales, manufacturados, de alta calidad, que pueden ser perfectamente productos que conectan muy bien con los baby boomers. A mí me gusta poner un ejemplo extremo, que es el de las famosas curitas o Band-Aid, porque es el producto más funcional. O sea, aunque le han puesto dibujitos y le han tratado de crear fantasía, oye, si te cortaste un dedo, te pones una curita. Y eso es un producto súper funcional. Entonces es un producto típico que conecta muy fácilmente con un boomer, porque es funcional. En cambio, para un Z o un millennial, ese producto lo tienes que modificar. Tienes que crear una fantasía alrededor del producto para que conecte mejor. Luego vamos con el X, que es donde estoy yo. Bueno, el X, tú le preguntas qué esperas de una empresa, de una marca, y entonces ese X te va a decir relación precio-valor. Tiene que ser relación precio-valor, es decir, la mejor calidad al menor precio. Es como decimos la golilla, el bargain. Entonces, allí, por ejemplo, te puedo poner muchos ejemplos de marcas que cumplen esa promesa. Por ejemplo, Toyota. Toyota te ofrece calidad japonesa en coches, pero competitivo en precio, porque no es un BMW, pero es un producto relativamente competitivo. Así como hay otros coches ahora asiáticos que entran dentro de esa categoría. Entonces, es una marca tradicional para un X. Al X le encanta un Corolla, por ejemplo, a una generación X. Luego vamos al millennial. Entonces le decimos al millennial, mira, ¿y tú qué esperas de la marca? Fíjate que aquí viene la primera ruptura. Los baby boomers hablan de producto funcional.
Los X hablan de producto, relación precio-valor, pero el millennial no habla del producto, el millennial habla de él. El millennial dice, bueno, yo lo que espero es que la marca o esa empresa me comprenda y me conozca tanto que anticipe mis necesidades. Por eso que estamos leyendo esto. A ver, Se los recomiendo. Prediction Machines. Prediction Machine. Todo esto es los economics. Estos son los economics que están detrás de la inteligencia artificial. O sea, no es un libro que habla de tecnología de inteligencia artificial, habla de los economics que están detrás de la inteligencia artificial. Y bueno, esto es para los millennials, porque el millennial, como tú quieres que lo conozcas también y que te anticipes, tú tienes que ir a la economía predictiva, tienes que ir a toda esta parte de inteligencia artificial. Entonces ya no es el producto, fíjate que ya no es el producto, ya es él y su propio patrón. ¿Cuáles son las mejores marcas que conectan con los millennials? Amazon, Netflix, porque tú entras a Netflix y tu Netflix no es el mismo que el mío. El Amazon mío no es el mismo que el tuyo. Está basado en mi propio patrón de comportamiento, de compra o de consumo. Entonces, ese es el millennial. Ay, mira qué interesante, la cosa se está poniendo buena, porque cuando llegas al X y le preguntas, dime qué esperas de una empresa y de una marca, entonces el X te dice, tampoco te dice el producto, pero tampoco te dice que es él, sino te habla del colectivo. Y te dice, oye, la marca es obvio, la marca tiene que ser, la mejor marca es la marca que cumple una función social, que es una marca responsable. Entonces, fíjate que el Z ya no piensa en él como individuo, sino piensa en el colectivo. Y eso es increíble. Y entonces ahí tienes una marca como Toms, las zapatillas Toms, que tiene un modelo que se llama One for One. Ah, bueno, son unas alpargatas que cuestan $50, pero bueno, por cada alpargata que tú compras, ellos regalan una al mundo subdesarrollado. Pero eso conecta con el Z, porque esa empresa es inclusiva, porque esa empresa ayuda a los demás, etc. Entonces, fíjate qué interesante. Entonces, la marca que se quedó hablándole al X y al Baby Boomer, no conecta con estos nuevos consumidores. Por cierto, hay marcas que estoy hablando de la puerta de la empresa hacia afuera, al mercado, pero lo mismo sucede con los colaboradores y eso yo lo aprendí en Panamá. Porque cuando yo estaba en Panamá, contraté mi primer colaborador, un millennial, y yo venía con mi estructura X. Y yo como bromeaba, yo decía a mí, este colaborador mío, que es el primero de la primera empresa que yo constituí en Panamá, bueno, yo le hice una oferta súper atractiva y yo le dije, yo te voy a pagar este sueldo que es superior al que tú ganabas en un canal de televisión. Yo te voy a pagar estos bonos y al final te voy a hacer partícipe de este negocio. Y este millennial me dijo, oye, gracias, Carlos, de verdad que te estás esforzando. Déjame pensar y yo te llamo. Y por supuesto, cuando este muchacho me dice eso, o este pelado, yo me volteo para atrás y digo, ya va, esto debe ser la cámara escondida, porque en mi generación a ninguna persona se le hubiera ocurrido decir eso, hubiera aceptado, porque te estaban ofreciendo. Como yo bromeaba, yo como este cuento lo he hecho mucho en la conferencia, yo digo, este hombre ganaba más que yo, porque yo estaba montando la empresa en Panamá y él ganaba más de lo que yo ganaba allá, pero él se dio el chance de pensarlo porque él quería ver si eso realmente era lo que él quería en la vida. Entonces, por supuesto, eso lo aprendí yo. Yo dije, ya va, ¿qué está pasando? No entiendo. Primero le eché la culpa a él. Yo dije, este pobre muchacho necesita ayuda. Y después me di cuenta que no. Y por cierto, todavía está conmigo. Empezó a trabajar conmigo en el 2013. Y pero le rebajaste el sueldo. No, él sigue ganando más que yo. Cada vez gana más que yo. Pero es excelente colaborador y bueno, al final es un gran aliado, prácticamente es un partner de negocio allá. Pero fíjate qué interesante que no es un tema nada más del mercado, del cliente, sino también de puertas adentro. Y lo mismo te sucede en la casa, porque entonces estás coexistiendo con tus hijos y entonces crees que tus hijos, como yo le dije a mi hijo que es un Z, mira hijo, te voy a enseñar a manejar. Y claro, porque para mí eso en mi edad era como lo máximo para un hombre, para un muchacho. Y resulta que cuando yo le digo eso a mi hijo, ahorita tiene 15, pero tenía como 14, él me dice, papá, qué anticuado. O sea, ¿quién te dijo que yo quería manejar? O sea, en el futuro no va a hacer falta manejar. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer algo. Está bien, como tú quieras, pero el día que tengas la novia, me vas a venir a buscar para que yo te enseñe a manejar y ya hablaremos. Pero, entonces fíjate qué interesante cómo cada generación, entonces por eso es tan importante el mensaje, no solo el medio. Muchas marcas se quedan en el medio. Ah, sí, me voy a TikTok porque me quiero conectar con los más jóvenes. Pero puedes estar usando medios que van dirigidos a una generación, pero estás usando mensajes y códigos de comunicación que son anacrónicos, que no son de esa generación.
Eso también lo aprendí con mis hijos. Cuando con mi hija me empecé a conectar con Snapchat y yo estaba usando Snapchat, que era un medio para un Z, pero lo estaba usando con yo lo usaba como si fuera WhatsApp. Yo lo que hacía era escribir. Y yo estaba entonces usando un medio de Z, pero con un formato que era de X o de Millennial. Qué interesante, Carlos. Y dime una cosa, pensando ahora en los números, a todos aquí que estamos en el tema de cómo subsistir en estos nuevos medios, ¿cómo es la distribución en nuestro continente de esa generación? Sí, cómo no. Fíjate, esto es interesante porque, bueno, ahí viene el reclamo que me hizo una vez un señor en una conferencia, porque esta conferencia yo empecé a hacerla en el año 2012, 2013, se llamaba Conéctate con los Millennials. ¿Por qué yo hablaba tanto de los Millennials? Porque todos hablamos de los Millennials, porque los Millennials eran básicamente, era la generación que era la mayoría de la población en ese momento, te estoy hablando hace 8 años, pero estaba llamada a convertirse en la generación con el mayor poder de compra. Ya lo es. Entonces, claro, todo el mundo estaba enfocado, pero cuando esta persona me dice, oye, ¿por qué tú hablas tanto de los millennials? No es importante los demás. Entonces yo me fui a buscar las estadísticas que tú me estás preguntando y fíjate lo que me encontré. En Latinoamérica, datos de la CEPAL, 30% son los Z. Es decir, la mayoría de la población está en los Z. Son grandes influenciadores porque los Zetas tienen mucha influencia, pero no tienen el mayor poder de compra porque todavía hay adolescentes allí. Entonces ellos son los mayores influenciadores. ¿Por qué? Porque influyen a sus padres. Después están los millennials que tienen 28%. Casi lo mismo, muy cercano, pero son los que tienen mayor poder de compra. Después vienen la generación X, que se habla poquito, casi nadie habla de los X, pero resulta que los X son el 24%. O sea, apenas 4 puntos porcentuales por debajo de la generación millennial. Y en algunas categorías son los que tienen mayor poder de compra. Todavía en algunas categorías tienen mucha importancia, vamos a decir así. Y además en los ambientes laborales y corporativos también tienen peso todavía. Y los baby boomers, que parecía que no son tan importantes, sobre todo en América Latina se han subestimado mucho porque es una población muy joven. En América Latina el promedio de edad es ligeramente superior a los 30 años. Entonces, el promedio de edad en Latinoamérica es millennial. Pero fíjate que tenemos el 18%, casi un quinto de la población de América Latina son baby boomers. Y nos estamos envejeciendo. Así que hay una gran oportunidad también allí para aquellas compañías que quieren dirigirse a un segmento de personas que obviamente tienen necesidades muy particulares. Carlos, y cuando hablas de los baby boomers que tienen 18%, su poder adquisitivo, ¿cómo se relaciona con las demás generaciones? Sí, bueno, fíjate, el mayor poder de compra lo tienen los millennials, luego la generación X y luego los baby boomers. Lo que pasa es que los baby boomers, obviamente, en algunos sectores tienen gran peso. Obviamente, todo lo que tiene que ver con salud, medicamentos, incluso viajes, tienen peso interesante. Son un segmento o una generación que está compuesta de varios segmentos y algunos de esos segmentos son muy atractivos para esas categorías. Así que dependiendo del negocio donde cada quien esté, ese es un segmento que todavía tiene mucho atractivo económico. Mire, conversando con todos ahora, si alguno tiene alguna pregunta en particular que la quiere escribir o levantar la mano para hacer la pregunta, pues de eso se trata, de que esto es un conversatorio y que todos podamos intercambiar nuestras ideas y bueno, preguntarle aquí al experto. Carlos, yo sigo con mi cuestionamiento de las generaciones. Okay. Eso, las generaciones, como tú bien dijiste, pues es un tema que no es matemático, es flexible en cuanto a cuál generación pertenece. Ahora, en este mundo tan cambiante, donde, bueno, sin tomar en cuenta, pues era muy cambiante antes de marzo de este año o de febrero de este año, pero después de febrero de este año tenemos un cambio, pero bárbaro. ¿Esto no va a influenciar las generaciones? Mira, bueno, ahorita hay una discusión sobre eso, más que si va a influenciar, ojo, todos los cambios. Fíjate que hay un estudio que hizo una organización en los Estados Unidos que se llama Pew Internet, que es muy reconocida y hace muchos estudios sobre el tema digital. Y ellos publican un artículo que dice, bueno, ¿qué es lo que influye en las generaciones? Obviamente las generaciones empiezan como un fenómeno demográfico.
Por ejemplo, los baby boomers fue netamente un fenómeno demográfico, en el sentido que, bueno, hubo un boom posterior a la Segunda Guerra Mundial que hizo que sucedieran algunas cosas de mucho interés para la economía y para los negocios. Sin embargo, luego viene el otro fenómeno que yo te hablé del tema cultural. Entonces, cada generación, eso no es matemático, que uno dice cada 15 años, cada 10 años, sino que los analistas estamos observando cómo se está comportando el consumidor, el individuo, y allí empezamos a identificar cuándo puede haber una ruptura y cuándo puede haber entonces un cambio que permita decir que hay un cambio de generación. Entonces, fíjate que ahorita hay una discusión sobre eso porque ya la gran pregunta, fíjate que la generación de los millennials fue una generación que si bien nació entre el año 1980 y 1995, fue muy marcada por los eventos del 11 de septiembre. Porque claro, era en ese momento, en el 2001, esa generación ya era lo suficientemente grande como para recordarlo, como para haberlo vivido, porque los más chiquititos de los millennials tenían ya, ¿qué? 6 años, 7 años, eran niños, pero los más grandes tenían ya 20 años, 21 años. Sí, 21 años. Entonces, eso hizo que el mundo cambiara y entonces se habla de ese evento como muy característico de esa generación. Entonces, ahora se plantea de que probablemente el COVID-19 va a ser un evento que va a marcar mucho a la generación Z. ¿Por qué? Porque ya la generación Z está como estaban los millennials cuando sucedió el September 11, que ya están conscientes, ya entienden, y que eso los puede marcar porque van a empezar a vivir en un mundo que definitivamente a partir del COVID-19 va a haber cambios importantes. Entonces aquí, eso es interesante. Ahora vienen nuevas generaciones, por ejemplo, los que están naciendo ahorita. De hecho, hay personas que hablan de que si va a haber un boom demográfico post-COVID, porque la gente se está quedando en su casa. Eso está por demostrarse, pero pareciera que no. O sea, he leído algunos analistas que dicen que eso no es muy probable que no pase, porque es distinto la guerra, cuando tú llegas de la guerra a ver a tu familia, a tu esposa, que la dejaste, el soldado, pero otra cosa es que tú estás en la casa encerrado con miedo que te dé un virus, ¿no? En medio de una pandemia. Entonces, no necesariamente un confinamiento como este tiene por qué llevar a un fenómeno demográfico, pero bueno, será cuestión de observarlo. Ahí vuelvo al punto de que estos son fenómenos que están ongoing, que hay que irlos observando. Yo sí creo, definitivamente, si me preguntas mi opinión, yo sí creo que ese tema de que van a pasar 15 años para que venga una generación y se comporte distinto, cada vez va a ser menos cierto. Nosotros vamos cada vez a tener cambios. El mundo es muy cambiante. De hecho, el mundo está cambiando tanto que va a ser muy difícil que haya una generación que dure 15 años o 10 años incluso, sino que creo que van a haber periodos más cortos que van a generar contextos culturales, globales además, con particularidades locales, que va a hacer entonces que la coexistencia en un entorno organizacional o la conexión con un mercado o incluso el entendimiento entre padres y hijos va a ser más complejo. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un mundo que cambia más. Pero también hay que tomar en cuenta de que nosotros como individuos también vamos a estar más preparados al cambio. O sea, las generaciones anteriores no estuvieron tan preparadas para el cambio los agarró por sorpresa o nos agarró por sorpresa. En cambio, hoy día estamos viviendo un mundo en donde ya el ser humano cada vez más está más preparado al cambio. Fíjate que incluso en los ambientes organizacionales se habla de agility, de que la organización se tiene que hacer ágil al cambio. Entonces ya como sociedad, ya sea que hablemos del individuo, de la organización, del colectivo, estamos más preparados para el cambio. Entonces eso va a hacer que sí, va a haber más generaciones coexistiendo, más contextos culturales, pero probablemente va a ser menos difícil la adaptación, porque vamos a venir mucho más preparados para ese cambio. Por ahí había alguien levantando la mano para una pregunta. Mel, ¿tú la tienes por allí? Y también hay unas cuantas. Aquí tenemos una pregunta. Alexander Nieves dice, ¿cuáles son sus predicciones respecto a cuál será la generación con el mayor poder adquisitivo para el momento en que ya todos los Zetas alcancen la edad de tener poder adquisitivo? Ok. Bueno, fíjate, bueno, tiene un sentido lógico. Esto no hay que, vamos a decir, hacer muchos cálculos. Obviamente el poder adquisitivo o el poder de compra de una generación está en función
de la cantidad de personas que están produciendo o que están activas económicamente en esa generación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los millennials que asociamos a gente muy joven ya llegan este año a los 40 años. Entonces, en la medida que los millennials se van envejeciendo, obviamente los Zetas van teniendo más capacidad de producción económica y definitivamente en algún momento serán la generación que tengan mucha relevancia en términos de comprar coches, de viajar, de tomar vacaciones, de tener consumos con tarjeta de crédito. Así que definitivamente, claro que son una generación importante y por eso es que ahorita, fíjense que ahorita, aunque se habla mucho de los millennials porque tienen el mayor poder de compra, pero ya se habla muchísimo de los Zetas porque, claro, es la generación de relevo, es la generación que empieza a tomar importancia, no solamente como influenciadores o vetadores con sus padres, sino que ya tienen poder de compra porque ya son adultos jóvenes y definitivamente eso es un poco la evolución, que tiene más que ver con el ciclo de vida que con una predicción muy complicada sobre eso. Pregunta Belén Sue, gran amiga, ¿cómo estás, Belén? Dice que el COVID-19 influye en valorar a la persona en lo social y la velocidad en que van cambiando las cosas, ¿no? Ha aumentado la velocidad, supongo que quieres decir. Claro. Fíjate, esto es interesante. Tú sabes que yo todos los años hago una presentación sobre las tendencias del mercado para el año siguiente. Eso lo presento normalmente a finales del año. Yo presenté 5 tendencias en noviembre del año 2019 en eventos y conferencias, que era hablando sobre lo que se esperaba para este año en los mercados globales y obviamente con sus particularidades para los países de América Latina, donde yo trabajo, Panamá, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana, Venezuela, por supuesto. Y fíjate que allí, una de las cosas que hice, que acabo de publicar el artículo en mi página web, carlosjimenez.info, fue revisar las tendencias de las que yo presenté el año pasado de cara al 2020. Y obviamente las revisé desde la perspectiva del COVID-19. Y la conclusión, ¿sabes cómo se llama el artículo? Tendencias a prueba de pandemia. ¿Por qué? Porque lo que descubrí es que la mayoría de todas esas 5 tendencias que yo dibujé están, no solamente que se mantienen vigentes, sino que incluso el COVID-19 las potencia. Por ejemplo, hay una obvia que se llama un mundo integrado, que tiene que ver con la unicanalidad, cómo coexiste el mundo físico con el virtual, y el COVID-19 se convirtió en el principal sponsor de la transformación digital. Entonces, esa tendencia lo que hace es potenciarse. Por eso estamos en Zoom ahorita y no estamos en Panamá Coworking como nos gustaría, ¿verdad? Pero hay otra tendencia, por ejemplo, que se llama consumismo zen, zen como el budismo zen, que tiene que ver con lo que dice Belén. El consumismo zen tiene que ver con el minimalismo. De hecho, el zen es de budismo zen porque ese comportamiento del consumidor tiene componentes del budismo zen, que es conformarte con lo esencial, no tienes que tener muchas cosas, y eso describe un comportamiento del consumidor más joven, del Z. Por eso le puse zen, por el zen del budismo, pero también por el Z, porque este consumidor quiere más experiencias que productos. Hay una tendencia al minimalismo. Este consumidor está consciente del impacto que tiene su consumo en el medio ambiente. Y fíjate que el COVID-19 no está cambiando eso, por el contrario, nos está haciendo conscientes a todos, no solamente a los Z y a los más jóvenes que ya están conscientes, sino que nos está concientizando al resto. Entonces lo que está haciendo es profundizando una tendencia que ya veníamos viendo. Entonces, léanse, si quieren entran a carlosjimenez.info y pueden leer allí, busquen el artículo que se llama Tendencias del Mercado Global 2020. Y ahí está esa explicación de las tendencias del año pasado. Pero luego hay un artículo que yo escribí que es, bueno, de cara a la pandemia y donde se mantiene. Ahora yo voy a presentar la semana que viene en un evento en lo que yo llamo la vida después del COVID-19. Entonces, eso es otra cosa, porque ahí yo voy a hablar las tendencias que se potencian, que es este tema que les estoy comentando, pero hay unas nuevas fronteras, hay unas cosas nuevas que van a surgir post-COVID. Por ejemplo, así como el September 11 trajo el recrudecimiento el terror, el miedo al terrorismo, el tema de la seguridad, Homeland y todos estos temas, bueno, resulta que el COVID-19 nos trae sobre la mesa algo que es la bioseguridad, que era algo que también veníamos viendo, pero que venía modesto, y que eso es algo que hay que verlo ahora cómo es y cómo nos influye en la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que voy a analizar en esa conferencia la semana que viene, el 3 de junio, que es un poco, COVID-19 tiene unos impactos de corto plazo,
que son los impactos de una recesión, que de eso tengo 20 años estudiándolo. Y bueno, eso ya no la sabemos y he hablado mucho de eso y he hecho los webinars y tantos ahí en mi página. Pero luego viene las tendencias, cómo el COVID las influye y cuáles son las nuevas fronteras, que también va a haber cosas que están surgiendo, que van a surgir en un mundo post-COVID, como yo llamo la vida después del COVID-19. Mira, Carlos, Gamo tiene una pregunta por ahí o un comentario. Gamo, ¿por qué no te desconectas? Hola, Gamo. Habla. Por allí también está Luciana, que también está esperando turno después de Gamo para hablar. Dale. Carlos, un placer saludarte. Siempre es un verdadero placer compartir igual. estos espacios contigo y con Paul y con toda la comunidad. Definitivamente yo siento que a raíz del COVID, y eso lo hemos conversado, y me encantó la frase que mencionaste la otra vez que estuvimos compartiendo, que lo tecnológico definitivamente nos ha demostrado que están enalteciendo lo humano. Exacto. Y te pregunto, a raíz de todo este fenómeno y después del COVID, si por ejemplo todo esto que hacemos nosotros, que tiene que ver con asesorías, consultorías, servicios, entregados de manera virtual y en línea, van a tener una mejor aceptación. Yo siento que anteriormente pues lo virtual era algo que como que la gente no le convencía, que no lo veía con la misma relevancia. Entonces te quería preguntar ¿qué opinas tú? Fíjate que, bueno, esto es interesante porque el ser humano, yo siento de los años que tengo haciendo investigaciones de mercado, que ya este año cumplo 28 años, yo me he dado cuenta, desde que empecé a estudiar el tema digital, desde 1998, que tenemos una visión muy lineal. Por ejemplo, cuando empezó el Internet, los libros digitales van a sustituir a los libros físicos. Bueno, Humberto Eco lo tuvo clarito, que en paz descanse, cuando sacó el libro Nadie acabará con los libros. Y resulta que los libros digitales se venden más, se venden muchos libros digitales, pero el papel también, el libro en impreso, está creciendo entre 1 y 2% interanual, según las estadísticas de Price, a nivel global. Entonces, fíjate que ahí lo que pasa es que lo que está pasando es que hay lectura digital y lectura de papel. Lo mismo cuando vinieron las tabletas. Bueno, ahora no va a haber laptop porque todo lo vamos a hacer en las tablets. Bueno, después cuando viene el e-commerce, bueno, ahora todo va a ser e-commerce. Entonces la gente no va a ir a la tienda. Entonces, las tiendas están cerrando. El año pasado se batió un récord en los Estados Unidos de tiendas cerradas, pero las tiendas que están cerrando son las de bajo valor. Todas estas tiendas tipo Dollar Tree, etcétera, porque la tienda de Apple la están ampliando, o la ampliaron, la de Aventura Mall. Las tiendas de Zara las vemos por todos lados porque se basan en el modelo de fast fashion. Entonces allí es importante entender de que en el mundo hay una convergencia. Por eso una de las tendencias que yo señalé se llama un mundo integrado, porque tendemos a verlo lineal, como que este sustituye al anterior. Entonces, para ir a tu punto, que yo sé que tú eres un experto en calidad de servicio, entonces se empezó a hablar de que viene la inteligencia artificial, las máquinas, y entonces vienen los chatbots, y los chatbots van a sustituir al operario. Entonces resulta que nos encontramos en los estudios con ese cliente que dice, oye, por cierto, el cliente que es más proclive a todo lo que es chatbot, Siri, asistentes digitales es el millennial. Es el que se siente más cómodo con el autoservicio automático. Es el más cómodo. Entonces ahí dijimos, nada, ahora sí se acabó, ahora nos vamos a quedar sin trabajo todos. Y de hecho, aquí está el libro de Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, sí, que habla se lo recomiendo, que habla de el futuro del trabajo en la era de la automatización. Excelente libro, de los mejores libros que me he leído. Y resulta que entonces dijimos, nada, ¿por qué? Porque lo lineal es lo que nos hace pensar. Y resulta que, los millennials nos estaban confirmando eso. El millennial es el que más compra por internet. Entonces, el futuro es e-commerce. El millennial es el que más le gusta el chatbot. Entonces, el futuro es Siri y Alexa. Y resulta que de repente vienen los Zetas y dicen, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta comprar por internet algunas cosas, pero yo quiero ir a la tienda. Nada como ir a la tienda y tocar el producto. El Z dice, eso me lo dijo mi hija a los 13 años, cuando yo le dije, mira, mi amor, puedes leer mis libros digitales que están en Amazon Kindle y te logueas con tu tableta. Y mi hija de 13 años me dice, papá,
ella me lo dijo 13 años con un libro así de Murakami que no le cabía ni en el morral, y la niña me dice, papá, nada como un libro en papel, ¿qué te pasa? Entonces yo decía, ya va, debe ser que mi hija es rarita. Salió el papá, que le gusta leer, que le gusta estudiar, pero resulta que mi hija no era rarita. Después de los estudios me di cuenta que mi hija era la típica Z, que eso es lo que valora. Entonces valora ir a la tienda, valora que le hablen, valora, es responsable o está consciente del impacto que tiene su consumo, y por eso le gusta comprar algunas cosas incluso usadas, prefiere experiencias que productos. Entonces, en ese mundo, fíjate qué interesante, en ese mundo tan tecnológico, entonces valoramos el contacto humano. Entonces, tú tienes trabajo para rato, porque ahora es que se pone a valer, porque ese apretón de mano, que ahorita creemos que no le vamos a tocar la mano más a nadie, que no vamos a ir más al coworking, que todos vamos a estar estudiando en la casa, el teletrabajo, el e-learning, y eso no es así. Queremos volver al espacio público, queremos compartir, queremos socializar. Obviamente ahorita yo les puedo decir que en el 2001 yo estaba inscrito en el Maratón de Nueva York y mi hija tenía un año. Yo estaba inscrito en el Maratón de Nueva York del 2001 y yo lo cancelé porque a mí me daba miedo ir a Nueva York a correr el maratón en plena crisis de terrorismo, donde mandaban sobres con Antrax y todas estas cosas. Ajá. Entonces, ahora, eso me duró hasta enero, en febrero. Ya en marzo estaba en Boston, en abril estaba en Boston, y ya no me importaba si los terroristas andaban por ahí. Entonces, eso también hay que entenderlo. Ahorita estamos sensibles al tema, pero en la medida que esto se supere, que surjan los tratamientos, que la crisis se controle, yo la mayoría de las reuniones que voy con los clientes por Zoom me dicen que están locos por irse a trabajar, porque están en la casa con los hijos, con todo el mundo, y no son tan productivos. Y claro que hay espacios de teletrabajo, el teletrabajo crece, así como los libros digitales crecen, así como el e-learning crece, así como el e-commerce crece, pero no veamos lineal. No significa que es en detrimento de lo otro. Hay cosas que se complementan y hay ocasiones, etcétera, etcétera. Lucila, no sé si eso responde un poco a lo que Luciana, tú... Luciana Castillo tiene una pregunta. Hola, sí, muchas gracias. Profesor Carlos, una pregunta que estaba, a medida que iba pasando su presentación, como que fui cayendo más y más en que, por ejemplo, ahorita nos encontramos en un ambiente que las empresas tienen un grupo mixto de generaciones entre sus empleados, de los cuales todos tienen que ir a un teletrabajo, ¿no? Y algunas generaciones tienen obviamente más facilidades que otras en cuanto al uso de la tecnología y comunicación. ¿Cómo hace una empresa enfrentándose a este escenario que fue totalmente inesperado para traducir esa falta de comunicación que está existiendo en productividad? ¿Cómo hace para que sus empleados todos sean productivos ante esta situación que para algunos, digamos, es beneficiosa porque están más tiempo en casa, porque pues no tienen que usar el automóvil, versus otras personas que realmente nunca se habían sentado frente a una computadora, solos en su casa a trabajar sin alguna persona al lado que les pueda tener un apoyo? Y bueno, esa es mi pregunta. ¿Cómo se hace para...? ¿Cómo no? Sí, no, es muy buena pregunta, y además que hila perfecto con lo que veníamos hablando. Porque si estamos diciendo que, fíjense, la pregunta de Gamo me permitió decir algo que lo digo muy rapidito, que es, estamos en un mundo cada vez más digital, no significa que lo digital va a sustituir las interacciones humanas. Más bien, como Gamo, citándome una frase que yo siempre digo, la tecnología realza lo humano. Entonces, en ese mundo que es cada vez más conectado, que es cada vez más digital, lo humano cobra peso, pero ahí hay una pieza que falta, que es precisamente tu pregunta, que es, bueno, la pieza que falta es que nosotros tenemos que adecuarnos a ese mundo, tenemos que estar preparados. Hablo muchísimo de eso cuando hablo de la transformación digital, que no me gusta usar ese término porque se pone de moda, pero es un término que denota una metamorfosis. Transformación es como que uno se va a meter en una cabina sin saber nada de internet y va a salir usando TikTok y haciendo TikTok. Entonces, esa no es la transformación digital. Eso da una mala concepción de lo que es la transformación. Realmente es una madurez, un proceso de madurez digital. Y eso es mi recomendación para responder a tu pregunta, que es lo que creo que tienen que hacer las compañías. Las compañías tienen que fomentar una cultura digital. Y eso implica crear, facilitar las condiciones para que la organización, que está compuesta por sus colaboradores y sus gerentes,
madure digitalmente. Entonces, ese es el meollo del asunto, que por cierto, no solamente puertas adentro, sino también con los clientes. Algo que le he señalado, por ejemplo, a los bancos. Los bancos han trabajado muchísimo en la transformación digital, nos han ofrecido plataformas maravillosas, aplicaciones, sistemas, pero lo han hecho bien, pero no se han esmerado lo suficiente, a mi juicio, en ayudar a que sus clientes maduren digitalmente. Simplemente lanzan las innovaciones, pero no se han sentado con los baby boomers, que fueron sus clientes más importantes durante muchos años, los que tenían más poder de compra, los que más gastaban con la tarjeta de crédito, los que más se financiaban coches y viviendas, y no se sentaron con estos clientes a enseñarles el cambio a lo tecnológico, el cambio a lo digital. Entonces, mi invitación con esa pregunta tuya entonces es completar esa pieza de lo que venimos hablando con Gamo, y es tenemos que trabajar por esa madurez digital, ayudar a nuestros colaboradores, pero también a nuestros clientes, a que este proceso de cambio sea mucho más fácil, pues sea menos traumático de lo que ha sido para algunos. Listo, muchas gracias. No, de nada. Por acá tenemos otra pregunta, Carlos. Elena pregunta, ¿qué opinas con respecto a exceso de usos de medios digitales y virtuales por todas las generaciones? ¿Y cómo prevés que van a reaccionar post-COVID con la nueva normalidad? Ok, bueno, fíjate que hay una tendencia que yo señalé hace como 2 o 3 años, que yo la llamé el yin-yang tecnológico, que tiene que ver con eso, porque, claro, hay gente que, hay visiones tecno-optimistas y tecno-pesimistas, como, que es el término que usa Oppenheimer en su libro. El tecnopesimista es el que dice, bueno, la tecnología nos va a terminar matando, así un poco al estilo Odisea de 2001, ¿verdad? La película de Kubrick, en donde, bueno, la inteligencia artificial se apodera y al final, que eso, de hecho, eso tiene una tesis que es la teoría de la singularidad, para los que le interese. Y esos son los tecnopesimistas. Y los tecnooptimistas somos, hablo en primera persona del plural porque me considero un tecnooptimista, somos los que consideramos que la tecnología es una herramienta que nos va a hacer la vida más fácil y que nosotros además vamos a ser cada vez más humanos gracias a que estamos evolucionando. Entonces, podemos estar de acuerdo con cualquiera de las dos posiciones, de acuerdo o en contra, pero sí tenemos que estar de acuerdo todos que obviamente, como todas las cosas, la tecnología tiene cosas buenas y cosas malas. Las mejores cosas tienen también sus grandes riesgos. Entonces, es como, bueno, como cuando entramos en discusiones de la religión, que es algo que yo no me ofrecería jamás para un conversatorio porque suena muy peligroso. Pero si vamos a hablar de religión, podemos hablar de personas que inspirados en una religión y en una fe han hecho las cosas más inspiradoras, más sacrificadas, más bonitas, pero también hemos encontrado cosas como la Inquisición. Entonces, lo mismo sucede con la tecnología. El yin-yang tecnológico lo señalaba yo con ese término, que por cierto es un término que me lo sugirió Dayana Leandro, la periodista, en una entrevista que me estaba haciendo cuando yo estaba explicando esto. Y ella me dijo, bueno, pero eso es como el yin-yang. Entonces yo le dije, Dayana, ese es el nombre. El yin-yang es eso. Hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? La seguridad informática, la pérdida de privacidad, los fraudes, los abusos a los menores, una cantidad de cosas que hay, la red dark, ¿no? Pero hay cosas espectaculares, la colaboración, el crowdfunding, todo lo que hemos logrado gracias a la tecnología. Con COVID, que es una parte de tu pregunta, también tenemos el ejemplo perfecto. Por un lado tenemos post-COVID, bueno, el COVID, gracias a la tecnología, hay sistemas que se han implementado en países como Corea del Sur, incluso en España, que a través de los móviles recibes alertas y eres capaz de saber si hay alguien cercano que haya tenido algún tipo de contagio, y eso es una maravilla en un tiempo de pandemia. Pero también están los cuestionamientos que tienen que ver con la privacidad. Si esa información es bien usada y éticamente utilizada, es una maravilla, pero si es usada sin escrúpulos o para fines que no son los más elevados, entonces puede ser un riesgo porque, bueno, hay una pérdida de tu privacidad. Entonces, fíjate que es el yin-yang tecnológico. Y entonces el problema no es la tecnología, así como el problema a veces no tiene por qué ser la religión. El problema es el uso que le damos a las herramientas. Entonces, puede ser usada para bien o para mal. Muy bien. Bueno, ya tenemos 1 hora, 6 minutos conversando. Por aquí hay otra, Yesenia
Hernández también hace un comentario a nivel de consumo de medios. ¿Qué opinas? ¿Cómo va a ser el cambio después del COVID? ¿TV va a ser el principal medio pensando que hay más personas en casa o más bien se va a aumentar más el consumo digital y el uso de las plataformas como Netflix? Sí, bueno, esa es muy buena pregunta. Bueno, definitivamente Netflix es uno de los ganadores, igual que Zoom, con este COVID, porque obviamente son plataformas que cumplen una función y en un momento como este tienen un peso importante. Pero fíjate que es interesante, ha aumentado obviamente muchísimo el consumo de medios, porque la gente tiene más tiempo o mucha gente tiene más tiempo, y hay también, sin embargo, no solamente el tema de que estamos más en la casa, sino que también hay un cambio importante de el consumo de Internet. O sea, hay un cambio de cómo estamos consumiendo Internet que es muy relevante, que tiene que ver con que estamos más en la casa. Por ejemplo, se está usando mucho más desktop que los smartphones, porque al estar en la casa muchas personas se están conectando desde dispositivos de escritorio. Hay un artículo fabuloso que publicó el New York Times y del cual yo hice un resumen que publiqué en carlosjimenez.info y también está en mi Instagram, en carlosjimenez.net, que habla de el impacto que ha tenido el COVID-19 en el consumo de Internet o en el uso de Internet. Y ahí es donde se reflejan algunos de estos comportamientos, por ejemplo, quiénes son los ganadores, como Netflix, como Zoom, con algunas de estas plataformas, cómo cambió el consumo de smartphone, que era el mayor consumo, hacia desktop, cómo cambian incluso horarios de conexión. Entonces sí hay cambios importantes en ese consumo de medios y particularmente de medios digitales que les invito a que lean el artículo porque ahí lo explico. Son 5 cambios fundamentales que explico en el artículo. En el artículo que cita el estudio realizado y publicado por New York Times en los Estados Unidos. Muy bien. Bueno, Carlos, yo creo que ya estamos llegando a la hora. No sé si alguien tiene otra pregunta que quiera compartirnos, algún comentario. Tenemos una pregunta de Juan Pablo acá en el chat. Dice, Carlos, ¿y qué pasa con el contacto personal que al menos el venezolano no está acostumbrado a dejarlo? ¿Qué pasa con la atención personalizada y esa relación empresa-cliente se verá afectado con este aclaramiento obligado digital? Ok. Bueno, fíjense, yo siempre digo, y lo estuve comentando cuando me refería a la crisis, la crisis hay como que dividirla. Hay una cosa que yo llamo el epicentro, que es donde estamos ahorita. Estamos confinados, estamos aislados, por lo menos muchos de nosotros que estamos en Panamá, en Venezuela, en muchos de los países de América Latina, donde ahorita estamos viviendo una etapa complicada. Porque hay otros países que ya están, vamos a decir, más bien desconfinándose. Pero nosotros estamos en el epicentro, en donde estamos obviamente impedidos de abrir un establecimiento comercial, estamos impedidos de darle la mano a alguien. Entonces, eso es una realidad. Y allí, bueno, tenemos como alternativa los medios digitales para el teletrabajo, la gente que vendiendo a través de Internet, a través de e-commerce, etc. Eso es una realidad, pero eso tiene una duración. Que, por cierto, uno podría tender a pensar, bueno, cuando venga la vacuna, pero no, la realidad está sucediendo ya en algunos países que se están desconfinando. McKinsey hace un estudio muy bueno donde dice, bueno, eso depende de varios factores y de 2 fundamentales, de la viralidad del COVID-19 y de la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Entonces, a la medida que el país tenga más capacidad de atender a los enfermos y que además el virus reduzca esa agresividad de contagio, entonces, bueno, la gente va saliendo a la calle por etapas, pero van saliendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando en muchos lugares? Y entonces eso nos va a permitir una vuelta a la normalidad. Pero es una nueva normalidad porque definitivamente vamos a cambiar. ¿Qué fue lo que pasó con el terrorismo? Yo que he viajado muchísimo, después del September 11, viajar en avión no fue lo mismo que era antes. La nueva normalidad fue definitivamente unos procesos de seguridad en los aeropuertos mucho más complejos. Y eso probablemente es lo que vamos a ver con el COVID. Vamos a ver, bueno, bioseguridad en los aeropuertos, van a haber cosas que van a cambiar. Ahora, va a haber cosas que se van a revertir. Así como hay gente que va a volver a su oficina, hay gente que va a trabajar por teletrabajo. Sí, eso es una tendencia creciente. Probablemente muchos vamos a trabajar en nuestra oficina
en nuestro coworking, pero vamos también a trabajar uno que otro día en nuestra casa, por lo que les decía, así como leemos libros digitales, leemos libros en papel. Entonces, eso es lo que estoy ahorita analizando precisamente, y estoy preparando mi conferencia para la semana que viene, en donde voy a hablar un poquito de medidas que son del epicentro de la crisis, que son temporales, que van a tender a relajarse, cosas que van a, vamos a decir, se van a potenciar, pero que ya venían sucediendo, y luego las nuevas fronteras, que son cosas nuevas que trajo el COVID-19 y que definitivamente vamos a tener en esa llamada nueva normalidad. Bueno, señores, la verdad es que ha sido una tarde sensacional, conversando de estos temas que tanto nos interesan a todos y sobre todo en este momento. No puedo más que darle las gracias a todos por compartir con nosotros. No sé si alguien tiene alguna otra cosa que preguntar. Creo que ya estamos todos sobre la hora, así que la gente agradeciendo. Excelente, Carlos, felicitaciones, muy interesante. Bueno, Gracias. la verdad, desde Panamá Coworking, pues es un placer tenerlos a todos aquí. Seguimos tratando de hacer cosas por nuestra comunidad de clientes y no clientes también, tratando de contribuir un poco a que este COVID sea un poco más, que sea más activo, porque la verdad es que esto ha sido una conferencia conversatorio ilustrativo, donde aprendemos siempre cosas y oímos opiniones de gente tan distinta como la que estamos aquí y en tantos lugares tan distintos. Estamos a la orden en nuestras redes sociales, Panamá Coworking, @Panamá Coworking, ahí para lo que quieran. Muchísimas gracias a todos. Carlos, unas palabras de... Bueno, nada, un gran saludo. La verdad que para mí es un honor haber participado de esta conversación con grandes amigos que sé que se conectan, que sé que están en la comunidad de Panamá Coworking, a la cual yo también me siento parte, y cada vez que estoy en Panamá me encanta compartir en esos espacios, hacer mis talleres allá, reuniones, y bueno, por supuesto a todos los que también se conectaron desde otras sedes, de otros países. Muchas gracias por haberme acompañado, y bueno, seguimos en contacto, esperando de que, bueno, que pronto la situación mejore para que podamos entonces volver a esa normalidad, a esa nueva normalidad, pero que podamos seguir sobre todo creando valor y agregando por un mundo mejor. Así que eso es lo importante, que esta crisis salgamos de ella, pero no igual de como entramos, sino transformados con un nivel mayor de conciencia como individuos, como empresarios, y que, bueno, definitivamente entendamos que formamos parte, así como en Panamá Coworking formamos parte de esa comunidad, que a nivel global también formamos parte, estamos irremediablemente ligados al destino de nuestros vecinos. Así que eso creo que es importante terminar de entenderlo para poder aportar y poder, bueno, vivir en un mundo mejor, ese mundo que pareciera que los Zetas quieren configurar. Así que, bueno, creo que ese es un poco el mensaje que les quiero dejar. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido estupenda este conversatorio. Y bueno, te agradecemos mucho tu tiempo. Espero que pronto podamos verte de nuevo. Danos el dato de esa conferencia que vas a dar la semana que viene. Sí, cómo no. Gracias, Kalinka, que ahorita acabo de leer tu mensaje. Mira, bueno, tengo, por cierto, el jueves tengo un live en Instagram desde la cuenta de Data Analysis a las 10 de la mañana Panamá, 11 Caracas, para hablar un poquito sobre lo que va a ser la conferencia. La conferencia es un evento que tenemos años haciendo en Data Analysis, que se llama Tendencias del Consumidor, y donde yo siempre presento análisis que tienen que ver con las tendencias, con temas de marketing, y en esta oportunidad voy a hablar de las tendencias en la vida después del COVID-19, y bueno, los que quieran participar pueden entrar en la cuenta de Data Analysis para que vean allí la información, o a través también de mi cuenta en Instagram, Carlos Jiménez Net, en donde voy a estar publicando un poco todos estos análisis que estoy haciendo. De hecho, ahorita estoy trabajando en eso porque acabo de terminar un estudio en Latinoamérica, al que les comenté al principio. Son más de 13 encuestas o entrevistas que hicimos a nivel de Latinoamérica, que incluyen muchísimos países, obviamente Panamá, a través de nuestros aliados allá, Medcon y la prensa, pero también está la mayoría de los países de la región. Así que si están escuchándonos desde Chile, desde México, desde Venezuela, Ecuador, Colombia,
vamos a estar hablando de eso en esa conferencia, porque allí pienso compartir algunos de los hallazgos que he encontrado, porque lo que hice fue analizar el COVID-19, el impacto desde el punto de vista del individuo, del ciudadano y del consumidor, que son tres ámbitos o tres roles que tenemos todos nosotros. Somos personas, individuos, somos también ciudadanos que estamos en una comunidad de un país, pero también somos consumidores. Así que eso es importante, esos tres ámbitos, y eso es un poquito de lo que voy a estar hablando hoy. Bueno, gracias de nuevo, gracias a Vale. todos por acompañarnos y bueno, que tengan feliz noche. Vale, igual, gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.